¿Y qué? Ya he puesto grabar, así que ya estamos grabando. Está bien. Bien, estimados colegas, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión. En primera instancia, decirles que algunas reglas del manejo de esta sesión son que todos mantenemos nuestros micrófonos apagados, en off, y no necesitamos activar el video, ¿no? Luego de la explicación que haga Dani, podemos activar nuestro micrófono para hacer alguna consulta, pero previamente a eso tienen que levantar la manito. Eso es yendo a su nombre y en su nombre aparece una manito. Entonces, para que en este caso la conferencista que es Dani pueda darse cuenta quiénes van requiriendo consultas, vayan levantando la manito cuando llegue el momento. Entonces, mientras tanto, por favor, colegas, les pedimos que desactiven su micrófono, todos, para no tener cruce de sonido. ¿Sí? Perdón, Ángel, disculpa. La manito, ¿dónde está? No la encuentro. Perdón por esta pregunta tan básica. Sí. La mano creo que aparece sobre su nombre en participantes. Ustedes pueden activar con el botón participantes, que es ese botón que tiene Ah, el iconito de una persona. Una vez ¿verdad? que Sí. aparece la lista de participantes, si no me equivoco, en su nombre aparece la manito, donde ustedes pueden hacer clic para que simbolice que están levantando la mano. Ok, muchas gracias. Eso va a ser después, pero bueno. Hoy día entonces, estimados colegas, vamos a dedicarnos exclusivamente a la sesión relacionada con la temática de consultas y glosario. Son dos eh, actividades que tenemos en el eCampus. Habíamos quedado en que ustedes podían ver los videos previamente, o sea, en realidad deberían verlos a los videos previamente, y luego venir acá ya con sus consultas. De todas maneras, con Dani Garrón, que es la que hoy día va a liderar la explicación, eh, vamos a hacer un paso rápido de las dos actividades, consulta y glosario. Sí, y luego les vamos a dar la voz para que ustedes puedan hacer sus consultas. Recuerden que la intención de estas sesiones es que ustedes aclaren sus dudas, no tanto, digamos, que sean explicativas por el sentido de que son interactivas, ¿no? Bien, entonces le voy a ceder la palabra a nuestra colega ingeniera Dani Garrón, que va a explicar brevemente las actividades de consulta y glosario para recordar un poco de qué se trataba. Buenas Adelante, Dani. tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está, Inge Ángel? Y buenas tardes a todos ustedes, señores docentes. En esta oportunidad vamos a ver dos tipos de herramienta que son la consulta y el glosario. Sería muy importante a la persona que está haciendo ese ruido en su micrófono, por favor, deshabilitarlo o colocar en silencio. Ahora, ¿a qué se refiere la actividad consulta y la actividad glosario? Ambas son diferentes actividades. Una está relacionada en poder consultar, si gustan, a los estudiantes a partir de una pregunta que el docente formule en función a ello. Posteriormente, la actividad glosario es como una actividad de un diccionario que yo lo puedo habilitar en un aula virtual con palabras para que incluso los mismos estudiantes vayan ingresando entradas. ¿Qué aspectos se tienen? Se tienen los siguientes. Ahora, dentro del material que se les ha previsto, voy a hacer un poquito la pantalla. En la actividad 2 se tiene consulta y actividad glosario. Se tienen dos videos, los cuales ustedes pueden visualizarlos. Estos videos van a ser muy importantes por cuanto les van a permitir a ustedes poder hacer de manera sencilla y rápida, porque cada una no dura más de los 6 minutos para que ustedes puedan realizarla. Para eso voy a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una clase de ejemplo, de prueba. En este caso yo tengo un aula que es justamente la asignatura de informática. Esta aula de informática tiene un esquema de temas flexibles. Ahora, ¿cómo hago yo para habilitar? Para habilitar esto se hace lo siguiente.
Se presiona en el botón activar edición, no se van a olvidar de ese detalle y nos vamos al lugar o al espacio donde deseamos nosotros colocar cada una de estas actividades. Vamos a ir por favor al último tema, que es el tema 4 en este caso. Haremos un material sobre este tema que es Microsoft Excel. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a desglosar el material y vamos a tener lo siguiente. La mayoría del icono donde se agregan las actividades están aquí al lado derecho. Se selecciona con la opción añade una actividad o un recurso. Posteriormente, se tiene aquí una ventana donde ustedes tienen las opciones de actividades y recursos. En este caso, nosotros tenemos las actividades que la que vamos a realizar es la consulta. Una vez habiendo seleccionado la consulta, vamos a tener aquí al lado derecho la opción donde nosotros podemos tener una descripción a qué se refiere la consulta. ¿De acuerdo? Y dice, permite al profesor hacer una pregunta especificando las posibles respuestas posibles. Ahora, seleccionamos agregar e inmediatamente aparece la siguiente pantalla donde se debe poner el título de la consulta. En este caso vamos a colocar consulta en referencia a sí, consulta en referencia a si usted conoce Microsoft Excel. ¿De acuerdo? Es una pregunta que la voy a hacer. Ahora, una vez que he colocado ese título, puedo hacer una mejor descripción y en esta parte puedo colocar el enunciado como tal. Entonces, en este caso, voy a copiar lo mismo en la parte de abajo y voy a colocar. La siguiente consulta permitirá tener cuánto de conocimiento tiene usted en referencia al programa de Microsoft Excel. Una vez que he colocado ese detalle, vamos a indicar cómo desean que estén las preguntas, horizontalmente o verticalmente. En este caso vamos a dejar horizontalmente. Permitir la actualización de la consulta, permitir seleccionar más de una opción, limitar el número de respuestas permitidas. En este caso, si ustedes desean, podemos colocar sí o no, dependiendo de las opciones, pero se van a fijar algo muy especial, que aquí nosotros tenemos unos signos de interrogación que son las ayudas para cada una de estas opciones. Y estas que les va a aparecer con este signo de admiración son las preguntas que tienen que ser de uso obligatorio dentro de una plataforma. Entonces, opción 1, podemos colocar, como le estamos consultando cuál es su nivel de conocimiento de Microsoft Excel, podemos colocar avanzado. Podríamos colocar intermedio. Podríamos colocar bajo o ninguno. Esto va a ser en función a lo que ustedes deseen. Posteriormente a estas opciones se tiene la disponibilidad. ¿De qué fecha a qué fecha yo deseo que esté habilitado esta consulta? Entonces, ya cuando ustedes vayan planificando su clase, pueden colocar estas fechas como tal en función a su tema. Posteriormente, se tiene una opción, ya muchas de ellas vienen por defecto. Tenemos la finalización de la actividad para que al estudiante se le pueda hacer ese seguimiento y él pueda seguir a cada una de las actividades. No indicar la finalización, los estudiantes pueden marcar manualmente o mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. El estudiante debe ver esta actividad para finalizar. Por ejemplo, podría ser una opción. Y
presionamos guardar cambios y regresar al curso. Se van a fijar que está aquí justamente la opción de consulta. Ahora, la finalización ha aparecido aquí al lado derecho, marcada, porque nuestra persona la está realizando. Al estudiante le va a aparecer de color blanco y cuando la haya completado le va a aparecer de color verde. Si ingresamos a la consulta con un clic izquierdo, tendremos esto para seleccionar. Avanzado, intermedio, bajo, ninguno. Esas son las formas de poder realizar una consulta. El estudiante, ¿cómo va a visualizar estos aspectos? Lo va a visualizar de igual manera, simplemente, que en este caso él va a poder realizar el guardado de sus documentos de esta consulta que ustedes estén realizando. Ahora, vamos a continuar con la siguiente actividad. La siguiente actividad que habíamos indicado es la de glosario. El glosario, al igual que cualquiera otra de las actividades en la plataforma de campus, se encuentran siempre en esta opción de añade una actividad o recurso. Hacemos un clic y seleccionamos aquí la actividad glosario y presionamos agregar. Sin embargo, como ustedes muchos recién están empezando a manejar o a utilizar en este caso la plataforma de campus, porque es un curso básico, sería importante que le den una leída por completa para que tengan un criterio más amplio para qué sirve esta herramienta o en qué también podrían utilizarla. Presionamos sobre el botón agregar y tenemos esta pantalla. En esta pantalla, primero, si se han dado cuenta, todas las actividades pide que se coloque un nombre. En este caso voy a colocar glosario de términos. Normalmente el glosario debería colocarse en la primera opción. En este caso debería haberlo colocado en el tema antecedente. Sin embargo, se puede hacer glosarios por cada uno de los temas. Va a depender de cómo ustedes quieren que aparezca dentro de su clase. Ahora, tenemos aquí una pequeña descripción de este glosario que podríamos nosotros considerar para que se coloquen las diferentes definiciones. Entonces, podremos decir, estimado estudiante, en este espacio debe colocar diferentes entradas en referencia a definición de cada uno de los temas abordados hasta la fecha. Entonces, depende de ustedes. En este caso, como estoy en el tema Excel, podría haber colocado qué es una fórmula, qué es una celda o cómo se identifica. Entonces, diferentes aspectos sobre el tema. Pero lo vamos a hacer de manera un poco global. Ahora, tenemos el tipo de glosario, primario o principal, perdón, principal o secundario. Normalmente cuando manejamos el tema, el glosario principal, solamente les va a dejar realizar uno. Sin embargo, como vamos a manejar varios, lo vamos a colocar como un glosario secundario. Entradas. Nos dice, estado de aprobación por defecto, sí. Permitir editar siempre, no. ¿Por qué razón? Porque sería bueno que el estudiante coloque una definición, pero no que la edite, porque podríamos tener el caso de que otro estudiante lo editara. Permitir entradas duplicadas, no, tampoco. Porque si colocamos sí, los estudiantes van a empezar a colocar de la misma palabra varias definiciones, salvo que el criterio de hacer el glosario sea ese. Entonces depende de la configuración que ustedes deseen. Permitir comentar las entradas, en este caso le voy a decir no, pero ustedes pueden colocar sí en función al criterio. Ahora, apariencia. En esta característica tengo un simple estilo diccionario. Sin embargo, si alguna vez ustedes quieren por ejemplo, un glosario identificando qué estudiantes han colocado sus datos, deberían seleccionar completo con autor para que así nos aparezcan los datos de esa persona que ha colocado la definición. Pero si la idea del glosario es simplemente colocar entradas y no hacer ninguna evaluación
en realidad en ver qué estudiantes han colocado para que se vaya retroalimentándose la clase, entonces simplemente seleccionar un simple estilo de diccionario. Entonces tenemos diferentes opciones que sería muy importante que ustedes las vayan haciendo la prueba. Por ahora voy a dejar un simple estilo diccionario, sin embargo tienen el reto para realizar las otras opciones. Formato de visualización durante la aprobación y lo propio, por favor, estos enlaces dejarlos intactos. Ahora, en referencia a esto, podemos hacer que sea obligado, los estudiantes pueden marcar manual la actividad como completada o podemos hacer cuando se cumplan las condiciones. El estudiante debe ver esta actividad para finalizar o hacer una entrada en este caso. Y guardamos los cambios y regresamos al curso. Entonces, miren cómo tengo un glosario de términos. Si ingreso, se van a fijar que no tengo nada absolutamente. Para ingresar, debería añadir una entrada y colocar alguna definición. Por ejemplo, en este caso tenía algunos ejemplos de alguna vez que realizamos tutoriales en relación a un glosario y vamos a colocar lo siguiente. Es un programa que se ha utilizado para lo que son las animaciones. Entonces voy a colocar lo siguiente. Permite crear presentaciones creativas, interesantes y entretenidas. Es un software en línea. Esa es la definición de Pauto. Ahora, por ejemplo, a esto podría yo colocarle las siguientes características. Podría colocarle que me aparezca en negrilla, cursiva. Podría colocar el color, definiendo otro tono de color, una cursiva. Además de eso, algo muy importante que ustedes pueden utilizar dentro de lo que es un glosario, especialmente si, por ejemplo, tenemos docentes que son del área de idiomas, podríamos ver el tema de la pronunciación o del tema de ver si realmente esa persona es la que está colocando la definición. Entonces tenemos aquí sonido y tenemos aquí, por ejemplo, una herramienta, grabar video. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esta opción de grabar audio y voy a colocar. Y me va a decir que me permita. Python permite crear presentaciones creativas, interesantes y entretenidas. Es un software en línea. Cierro, adjunto la grabación y lo que he hecho es tener, aparte de tener una de forma escrita, también tengo en forma de audio. Entonces ustedes pueden ir viendo cada una de estas herramientas en función a cómo desean acomodar en función al agregar, un término al glosario. Después de ello podemos aquí colocar Python o subir algún archivo en relación o simplemente guardar cambios. Y miren, por ejemplo, aquí yo puedo ver todas, pero si colocaría por decirles la letra A, no voy a visualizar. Si coloco la letra P, entonces sí voy a tener Python y aquí está el sonido que hemos grabado. Vamos a hacer la prueba. No está, creo que no ha hecho. No ha grabado, mil disculpas, debería estar grabando. Está en cero, Dani, está en cero. Sí, creo que no ha grabado, ¿no, Inge? A ver, vamos a volver a hacer. Vamos a borrar esto y vamos a volver a realizar la misma entrada. Añadimos una entrada, colocamos la definición de Python y colocamos la definición. Vamos a dar un poco de formato. Le vamos a dar el color y vamos a hacer la prueba a ver en el tema del audio, que puede ser que esté. Iniciar grabación, ahí está. Python permite crear presentaciones creativas, interesantes y entretenidas. Es un software en línea. Y
No, no está grabando, pero no es porque no funcione la aplicación, perdón. Lo que pasa es que mi audio está utilizándose con el programa de web, con el programa de la videoconferencia. Entonces no va a poder grabar al mismo tiempo mi micrófono, ni lo propio grabar una imagen. A ver, vamos a hacer la prueba con el tema de la imagen, por favor. ¿Te respondió? De acuerdo. No, muchas gracias, profe. Esta es una Continúas. prueba. Gracias. Detenemos la grabación. Y sí, en el caso del video no está habiendo problema porque mi cámara está deshabilitada. Había una persona que se va a escuchar, que estaba con su micrófono abierto. Entonces, me dejo entender, no voy a poder habilitar el sonido, pero no es porque no funcione la aplicación, sino es porque el tema del micrófono está habilitado. Posteriormente, guardo cambios. Ahora, una vez que hemos realizado ese aspecto, miren que vamos a tener aquí, pero no lo está grabando porque no me está permitiendo realizar la grabación en tiempo real en función a lo que estoy utilizando mi micrófono y la parte de lo que estoy haciendo videoconferencia. Pero lo que quiero, por favor, como ustedes van a estar directamente haciendo la aplicación sin el uso de Webex o de Cisco, sino van a hacer directamente la grabación en plataforma con su cámara. Esa es la manera en la que se puede realizar esta aplicación. Y de esa manera tendría las diferentes grabaciones o tendría la parte textual del documento. Vamos a regresar, por favor, a lo que sería el tema 4 de Microsoft Excel. Entonces, ahora, el cómo ustedes acomoden esta aplicación, ya sea la consulta, la lleven en el lugar donde deseen o el glosario, va a depender de la explicación o del lugar donde ustedes determinen. Simplemente para mover el recurso lo puedo llevar o más arriba, por ejemplo, y lo puedo ubicar ahí. Pero eso va a depender de dónde ustedes desean que se encuentre esa herramienta. En mi caso, como ambas son consultas con relación a lo que es Excel o con relación a aplicaciones que pueden ayudarnos a este entorno, prefiero que esté en este lugar. No sé si alguien tiene consultas en relación a estas dos herramientas. Bien, Dani, déjame hacer una pequeña acotación. Claro que sí. Bien, estimados colegas, la herramienta consulta también se puede usar cuando uno, por ejemplo, quiere asignar tareas o trabajos al azar a los estudiantes o que sean ellos los que puedan elegir su trabajo. Eso es algo que yo hago, por ejemplo, en una de mis materias, porque tengo bastantes disertaciones. Entonces, para no asignarles, digamos, a cada uno una disertación grupo por grupo, a veces hago que ellos mismos, digamos, limitar la cantidad de respuestas. Así, daremos para las consultas. Ahora entonces, su micrófono. Dani, tienes la opción de desactivar a todos el micrófono. Fíjate en participantes. Sí, le estoy entrando a participantes, Inge, los estoy deshabilitando. Esto silenciar. He sido a todos silenciar, incluyendo a usted, Inge. Así que ahora he sido de forma normal, pero ya.
Inge Ángel, ahora solamente está de usted, el resto lo he deshabilitado por completo. Sí, bueno, gracias, Dani. Solo quería comentarles que el recurso consultas también se puede usar para poder asignar diferentes trabajos a los estudiantes, de tal manera que sean ellos los que, digamos, elijan qué tema quieren realizar. Entonces se restringe la consulta a solo una respuesta y se ponen, digamos, 7, 8 temas. Entonces cada grupo o cada estudiante elige solo uno de esos temas y bueno, de esa manera nosotros no nos responsabilizamos, digamos, de la asignación de un tema al estudiante, sino que es el mismo estudiante que se autoasigna a través de la consulta. Es una buena forma también de diversificar el uso de la consulta. Otro uso de la consulta es cuando, por ejemplo, ustedes tienen turnos, por ejemplo, para atención a sus estudiantes y les dan la opción en qué horarios ustedes quisieran, por decir, ¿no? Que los estudiantes puedan venir. Entonces, que los estudiantes elijan el horario que mejor les parezca a ellos. Claro, de tal manera que haya límites, obviamente, digamos, solo hay 5 cupos para una hora, 5 para otra, 5 para otra, 5 para otra. Entonces, se puede manejar la cantidad de respuestas posibles en cada opción de consulta para que ustedes puedan agrupar de alguna manera a sus estudiantes. Tal vez podrías mostrar algo de eso, Dani, o sea, ver cómo se puede restringir la cantidad de respuestas para manipular un poco el uso de la consulta con otros fines. Sí, en modo de edición. Perfecto, Inge, nos encontramos aquí en el modo de edición y dependería de las opciones que uno consideraría. Ajá. Tenemos las En limitar opciones. el número de respuestas. Limitar el número de respuestas permitidas, ahí se puede decir sí, y luego se habilitan las opciones, por ejemplo, ahí, supongamos que cada una de estas opciones son la posibilidad de que un estudiante pueda entrar a un grupo, entonces uno limita, digamos, hasta 10 o hasta 5 personas por opción. Entonces, de esa manera uno puede utilizar las opciones para agrupar a sus estudiantes en algún tipo de trabajo o en algún tipo de actividad que necesita, digamos, este tipo de coordinación. Entonces, esa es la manera en la cual uno puede manejar el concepto de límite, o sea, limitar las respuestas permitidas. Está bien, Dani, gracias. Perfecto, Inge. Ahora sí, Inge, si hubiera alguna otra consulta en referencia, por favor, podrían levantar la mano y vamos a habilitarles, por favor, para que ustedes o podamos dar respuesta. Hola, hola. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo estás, Dani? Te habla Arnulfo, del Inge Arnulfo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Bueno, un poquito haciendo lo que usted acaba de hacer, las restricciones, cuando dices hasta 10, ¿eso qué indica? Que 10 veces tienen que participar el estudiante en 10 oportunidades. Porque si estamos haciendo una consulta por decir, qué horario les gustaría trabajar? Tiene que ser una sola opción, digamos. Si son 20 estudiantes, una vez tienen que exponer, no varias veces, ¿no? Porque si hacemos un consenso mayoritario, no tenemos una decisión para poder determinar el tiempo, o sea, consensuar el trabajo. Entonces, ahí un poco me voy, cómo se tenía que hacer esas limitaciones, restricciones. No sé, eso es simplemente, Dani, por favor, a ver si me puede aclarar. Claro que sí, ingeniero. Pasa lo siguiente, en el caso de la consulta, ustedes tienen las opciones de editar ajustes.
Y por cada una de estas opciones, miren lo siguiente. Les dice, esta opción le permite limitar el número de participantes que pueden seleccionar cada opción en particular. Una vez que se ha activado cada opción, puede fijar un límite. Cuando se alcanza, nadie más puede seleccionar esa opción. Un límite de 0 significa que nadie puede seleccionar esa opción. Si está desactivada, cualquier número de participantes puede seleccionar cualquiera de las opciones. Entonces, las dos opciones que les habíamos mostrado, mucho depende cómo deseen ustedes el querer limitar. Por ahora, simplemente se pide una mínima para que ustedes la puedan realizar. En este caso, aquí es donde usted especifica las opciones que los participantes tienen para escoger. Puede rellenar cualquier número de estas, es decir, puede dejar alguna en blanco si no necesita las opciones, o las opciones no rellenadas no aparecerán en el cuestionario. Entonces, aquí ustedes pueden, como ha mencionado incluso el ingeniero Ángel Baspineiro, podemos hacer la limitación del número de respuestas permitidas, pero sin embargo, si ustedes desean y solamente desean que esto esté habilitado de la manera para que todos los participantes puedan responder, entonces se podría entrar esta opción. Sin embargo, si queremos hacer una limitante, por ejemplo, podríamos hacer que no se permita la actualización ni se seleccione más de una opción. ¿Eso qué quiere decir? Que solo vayan a seleccionar una sola vez y podríamos colocar un margen del número, por ejemplo, de estudiantes que queremos que den respuesta. Entonces, ingeniero Arnolfo, estaría en función a ese detalle que usted quisiera considerar. Ahora, hay consultas, por ejemplo, que no solamente van a necesitar de estas 4 que son base, por ejemplo, ¿no? Sino puede ser que usted necesite muchos otros campos más para poder debatir en relación a la consulta que esté efectuando, y en función a eso se podría añadir nuevos campos al formulario. Pero cada consulta se va a colocar de acuerdo a la estructura que ustedes consideren y por ende guardar cambios y regresar al curso para que todo lo efectuado esté. ¿Ha quedado claro, ingeniero? Sí, perdón, este consultas también es posible utilizar como un diagnóstico. Eso me pregunto, un diagnóstico inicial, por decir, de conocimiento general, no sé. También el cuestionario, también, en otra ocasión había indicado que sí se puede utilizar el cuestionario. Este consulta también es misma herramienta, se puede, es factible. Inge, en realidad, en el caso de la consulta, solamente va a poder realizar usted una entrada con una pregunta y una sola respuesta. Es decir, solo tendría una pregunta a consultar con varias opciones a responder. En cambio, en la actividad cuestionario, ustedes pueden tener infinidad de preguntas y a las cuales pueden responder los estudiantes, pero hay que tomar en cuenta un detalle, ¿no? Va a ser en función a la aplicación que ustedes deseen darle. Si ustedes desean saber, por ejemplo, en el caso de un cuestionario, tenemos las opciones ya de tener diferentes tipos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, tenemos de selección múltiple, tenemos respuesta corta y muchas otras opciones más. Pero, en cambio, en el, ¿qué se llama esto? En las aplicaciones de la consulta solamente tendríamos una pregunta que sería con varias opciones para que el estudiante seleccione, pero sería solamente una pregunta. No sé si ha quedado claro, ingeniero. Sí, bien, gracias. Bien. ¿Alguna En otra todo pregunta? caso, sí, Inge, en todo caso, colegas, sí se puede usar esta herramienta para diagnóstico. O sea, esta herramienta sirve para indagar acerca de la población, en este caso, por ejemplo, nuestro curso de estudiantes. Entonces, preguntarles a ellos, por ejemplo, qué experiencia tienes en el uso de un lenguaje o qué experiencia tienes en el uso del eCampus, por ejemplo. O si alguna vez has entrado o has visto algo relacionado con la materia de, no sé, anatomía. Entonces, se puede hacer indagaciones iniciales para que sepamos un poco acerca de nuestros estudiantes al momento de entrar, por ejemplo, al curso, ¿no? A un curso nuevo como el nuestro. Sí se puede hacer ese tipo de utilización. ¿Alguna otra consulta, colegas? Porque hoy día, en realidad, la intención de estas sesiones es que ustedes se saquen las dudas de estas dos actividades, consulta
y glosario. Buenas tardes, colegas. Adelante. Una consulta. Con respecto al glosario y tal vez también en consulta, pero más que todo en la opción glosario, una vez que nosotros hayamos hecho el glosario o realizado el glosario y los estudiantes lo hayan llenado, ¿es posible calificar eso que sea para un tema calificativo? ¿Cómo se podría calificar si es posible? Yo le contesto, Dani. Ya, ingeniero, yo, Dani, digo, perdón, estimado colega, el glosario es más que todo, más es un recurso que una actividad calificable. Ustedes deben entender que en el campus no todas las actividades son calificables. Por ejemplo, ahora las actividades calificables son, por ejemplo, el cuestionario, las tareas, y actualmente ya hemos incorporado eso los foros, por ejemplo. Los foros pueden ser calificables porque ya tienen más opciones ahora de control, ¿no? Quién ha participado, quién no, cuántas palabras ha escrito, etcétera, etcétera. Pero no todas las actividades son calificables. Entonces, en ese sentido, el glosario no sería calificable, ¿no? Se puede saber, digamos, quién introdujo qué al glosario a través de una opción avanzada que es ver los registros del sistema, pero no es tan fácil, digamos, hacer eso, pero tal vez podríamos verlo más adelante en otra de las charlas. Se puede llegar a saber quién puso algo en el glosario, o sea, qué fue lo que puso. Digamos, yo tengo 100 alumnos y les dije ya, todos me van a colocar una opción en el glosario. Y después puedo revisar a ver si todos pusieron o quiénes no pusieron. Eso sí se puede hacer, pero el glosario directamente no tiene opciones de calificación. No sé si queda claro la respuesta. Sí, sí, gracias, colega. Sí, es que ahí en la imagen que usted muestra, por ejemplo, dice autoevaluación, glosario. Por eso también le decía, ¿no? Que si se podría usar ah, es exactamente esa, autoevaluación, consulta, glosario, con el tema de, por decirle, ¿no? Se avanzó un tema y también a ver si han aprendido, ¿no? Mandar algunos conceptos de todo lo que ellos han aprendido, digamos, un resumen tal vez. Solo eso era la consulta. Antonio, yo le respondo esta opción. Pasa lo siguiente, por ejemplo, el tema 2 se tiene una pequeña aclaración, ¿no? Se dice la actividad consulta es una herramienta, una pequeña descripción. Se dice que va a ser la descripción consulta. Aquí tienen un procedimiento, por ejemplo, en el caso de un PDF que ustedes lo pueden visualizar. Y aquí van a tener cómo realizar una consulta de manera a través de un PDF. Les está diciendo la habilitación, el agregar, les está indicando los pasos a seguir, les está mencionando el cómo colocar diferentes resultados y demás detalles. Ahora, posteriormente a eso tienen un video para visualizar, que justamente es la actividad consulta, que es justamente la opción como les hemos indicado de manera fácil, cómo ustedes pueden realizarla. Posteriormente a eso tenemos la actividad glosario. Lo propio de la misma actividad se tiene una descripción y se tiene en este video cómo colocar un glosario, que también lo hemos visto en este tutorial o en esta clase que estamos realizando de videoconferencia. Y esta autoevaluación de consulta y glosario sí tiene, pero esto no es en relación a la actividad glosario, sino son preguntas en referencia a la evaluación que ustedes van a tener a partir de este tema. Es decir, qué han entendido de consulta y qué han entendido de glosario para que ustedes puedan responder aquí. Voy a ingresar, pero no voy a ingresar a los intentos. A la fecha ya han intentado 121 personas y se tiene un límite de 20 minutos. Esta es una actividad de cuestionario donde ustedes van a tener preguntas en referencia a lo que es un glosario y en lo que es en referencia a una consulta. Ahora, como bien había mencionado el ingeniero Ángel Baspinero, sí, existen actividades que no son calificables y otras que lo son, pero esa planificación que ustedes van a realizar de un glosario, van a realizar de una encuesta, van a ver de un cuestionario,
o van a ver de alguna otra actividad que ustedes deseen calificar, sería importante que vayan viendo de acuerdo a su plan de estudios que están realizando, qué tipo de actividades van a dar al estudiante en función a la clase que van a ir preparando. Entonces, a partir de ello, ustedes van a poder ver qué herramienta utilizar. Sin embargo, en cada uno de estos temas se les ha hecho aclaración así. Se les está dando un material de lectura, se les está dando un material visual, video, corto, que ustedes pueden a partir de eso dar una autoevaluación. Eso sería muy importante que vayan planificando ya en sus actividades propiamente de sus aulas, con qué contenido ustedes quieren ir colocando en función a este taller que se les está dando, donde se ha ido tocando el día de ayer. Seguramente han visualizado la creación y formato del aula virtual y han visto muchos aspectos, incluso temas de matriculación. El día de mañana seguramente van a estar visualizando otras actividades que les van a permitir a ustedes tener así un desarrollo de un aula. Eso sería. ¿Alguna otra consulta más? Gracias, colegas. Gracias por la asistencia. Seguimos adelante. Gracias. Está bien, Eh, Antonio. yo sí quiero consultar. Juan Luis, ¿cuál es su eh, pregunta? Ingeniera, buenas tardes. Mi consulta va a lo siguiente. Dígame, entre el glosario dice el tipo secundario y principal. Quisiera que me oriente un poco sobre eso, y algo que dijo también era que sería bueno que se cree glosarios por cada tema o un glosario general. Lo siguiente, en referencia al glosario, tenemos dos opciones. Voy a compartirles con ustedes un aula, ¿de acuerdo? Y les voy a mostrar. Este es un aula base. Entonces, normalmente se lo ha estructurado de esta manera. Tenemos aquí los aspectos generales, datos de la carrera, un foro de consultas, un contenido temático de la asignatura, el plan global de la asignatura, bibliografía a consultar, que está en función de una página, el nivel de conocimiento y el glosario de informática. Este glosario de informática, cuando me había mencionado a principal o secundario, yo les había mencionado que es mejor que lo coloquen de forma secundaria para que así puedan tener ustedes en diferentes temas o espacios. El principal normalmente es para utilizar uno solo. Sin embargo, este glosario yo puedo hacer por cada uno de los temas, y por esa razón es que cuando activé el botón de edición les dije, nos vamos a ir al azar a algún tema. Entonces, por ejemplo, les dije, no lo tenemos en el tema 4, dije, haremos un glosario de tema, de términos, y lo veremos de esta manera. Entonces, por ejemplo, cuando editamos los datos, yo les había mencionado un glosario secundario. Sin embargo, tienen aquí la descripción, les había mencionado, es un glosario en el que se pueden importar entradas y en cada curso, ¿no? Entonces, de esa manera. Ahora, mucho depende la apariencia que ustedes deseen. Por ejemplo, vamos a seleccionar este completo con autor. Por eso sería muy importante que ustedes, antes de ingresar a cada una de las clases, puedan realizar o visualizar los videos. Vamos a guardar cambios y mostrar. Y miren, tengo otra característica muy diferente, ¿no? Aquí dice la persona que ha agregado esta palabra. Entonces yo de esta manera, si pongo, por ejemplo, ese estilo, podría darme cuenta perfectamente qué estudiantes han ido colocando y han ido realizando este glosario. Ahora, existen también algunas otras opciones. Por ejemplo, voy a regresar al tema 4 a partir de ese icono. Por ejemplo, a algunas personas les gusta crear un glosario de términos por cada uno de los temas, pero eso va a estar por eso, en función a la planificación que ustedes realicen en su aula. Si ustedes consideran que en este tema 4 existan un glosario de términos y que sea algo esencial, pueden utilizarlo las veces que ustedes deseen. Sin embargo, existen otras personas, por ejemplo, que les gusta colocar el tema, por ejemplo, de webgrafía, enlaces a diferentes lugares o espacios para poder ver esa relación. O también existe el caso, por ejemplo, aquí teníamos un ejemplo de bibliografía consultar. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una página a partir de, obviamente, de un recurso, página que se utiliza en la plataforma,
y colocarles los diferentes libros de los cuales pueden ir consultando. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que ir preveyendo, utilizando cada una de las herramientas que se están visualizando. Entonces, son pequeños ejemplos. Esta es una clase de prueba de una manera de cómo se les está mostrando. Sin embargo, no quiere decir que sea la definitiva. Cada uno de ustedes maneja perfectamente el contenido de su asignatura y sabe los detalles que se necesita. Simplemente lo que la parte de campus desea es que ustedes visualicen qué herramientas tienen y cuáles podrían utilizar en función para mejorar el tema de lo que estamos llevando adelante este proceso de la enseñanza virtual. ¿Por qué razón virtual? Por el tema de que no vamos a tener una presencia física entre el estudiante, entonces utilizamos diferentes herramientas, sean sincrónicas o asincrónicas. En este caso, estas herramientas son asincrónicas. No sé si tiene otra duda o está claro. No, está perfecto, ingeniera, le quedo muy agradecido. Por De favor, nada. por favor, ¿puedo preguntar? Claro que sí. Muy buenas tardes. Quisiera saber cómo puedo hacer para lograr modificar, arreglar, añadir a los cuestionarios, a las pruebas que ya tengo o algún material que he subido. ¿Dónde entro y cómo lo hago? Un favor enorme. Como Eso, estamos visualizando hoy día dos herramientas que son lo que es consulta y glosario, la actividad que usted menciona es cuestionario y esa actividad como tal la van a tener en este tema, que es el tema 5. Entonces, le pediría por favor que en este tema, cuando se esté tratando el tema de cuestionario, pueda realizar la pregunta. ¿Por qué razón? Porque muchos de los que están o de los que son participantes de este proceso, como todavía no han visto el cuestionario, al momento de ver los ejemplos, vamos a saltar a un tema que no lo estamos tratando en este momento. Espero pueda entender. Gracias. De nada. bien, Dani. Sí, ingeniero. Bueno, quería hacerte una petición, tal vez que pudieras entrar al curso de e-docencia, el que habíamos dado en 15 días, y puedas mostrarles el resultado de una consulta que ya han ejecutado los docentes. Tú como profesora, quieren ver cómo se verían las respuestas a una consulta. O no sé si tienes otro ejemplo. O sea, Esta no ya es, consulta, una consulta. Sí, que puedas entrar al curso de e-docencia al que y actualmente estamos dando, ¿no es cierto, Inge? no, este es e-docente, claro, e-docencia es el curso anterior, el de los 15 días. Ah, no, bueno, ahí también, ahí puedes ver resultados, a ver, muéstrales esos resultados a los colegas que están viendo la sesión. Tenemos 10 personas que han respondido el eCampus con varias aulas. Tenemos el eCampus con una sola aula. Sí, El Classroom de Google, que tenemos esta cantidad de personas. Y tenemos el caso de las videoconferencias de Zoom y Meeting. Y creo que la más larga es la de WhatsApp, ¿no? Que es una de las herramientas que actualmente se las está utilizando bastante en el tema de comunicación docente-estudiante. Y ninguno, bueno, 9 personas que han seleccionado esa opción. Esta sería una forma de poder visualizar una consulta en referencia a la pregunta que se ha realizado. Vamos a visualizar. Voy a ingresar a ajustes, no voy a guardar para no modificar las respuestas. La pregunta que les habían hecho y ustedes seguramente ya la han respondido decía, ¿qué experiencia tienen el curso configuración y aplicación de plataformas educativas en su actividad docente? ¿Qué herramientas ha utilizado hasta ahora? Se decía que aparezca mostrar verticalmente, eso quiere decir que les había aparecer en forma de secuencia de arriba hacia abajo, a diferencia del que yo les he mostrado de forma horizontal. Permitir la actualización de la consulta, no. Permitir seleccionar más de una opción, sí. Limitar el número de respuestas permitidas, no. Y se ha colocado aquí las siguientes opciones. El eCampus con varias aulas, el eCampus con una sola actividad, Classroom, videoconferencias con Zoom o Meet, el WhatsApp y ninguna de las opciones. De esa manera se han podido verificar, se ha colocado que existan los resultados después de su respuesta, mostrar los resultados al estudiante después de su respuesta, una
actividad que se ha marcado y que esté disponible. No se ha configurado una fecha por cuanto este curso tiene una actividad de que ustedes puedan realizar a su ritmo. Y en este caso debería guardar cambios y mostrar, pero para no modificar ninguno de los detalles, entonces voy a colocar cancelar por cuanto ustedes ya han dado respuesta. Para visualizar, justamente hace un momento eran 68, pero ahora 70 respuestas han hecho. Simplemente para ver esto, ¿dónde he entrado? Entro a eDocente y tengo la opción que dice ¿qué experiencia tienen en cursos virtuales? Se van a fijar que el icono es el icono de consulta. Para retornar, miren, es el mismo icono. Entonces, cada una de las actividades tiene un icono. Hacemos clic y automáticamente para editar puedo hacer clic aquí o para visualizar las respuestas, ver 70 respuestas. Entonces, hace un momento eran 68, ahora son 70. Tengo de esa manera las personas que han ido respondiendo en función a esto. Ahora, vamos a visualizar otro recurso que se ha utilizado, que es la educación mediada por la virtualidad. Es un curso que se había dado, pero ya de más tiempo, y se tenían aquí diferentes opciones. La actividad 0A era el nivel de dominio de las plataformas educativas. Vamos a visualizar. Se tenía la opción responda a la consulta cómo considera el nivel que tiene en el uso y dominio de plataformas educativas. Entonces, teníamos esta visualización. Vamos a ver cómo es la configuración. Editábamos los ajustes. Se colocaba el nombre de la actividad, una pequeña descripción para que aparezca de esa consulta. Lo mismo, mostrar verticalmente, permitir la actualización de la consulta, permitir la selección, no, limitar el número de respuestas. Se tenía las 4 opciones en desarrollo, desarrollo aceptable, óptimo, pleno. La pregunta era, ¿cómo considera el nivel que tiene en el uso y dominio de plataformas educativas? Por esa razón se tenían esas 4 consultas. La disponibilidad se había colocado, sí, una fecha para que esté disponible, de qué fecha a qué fecha, por cuanto era el inicio del curso, entonces por esa razón tenía una fecha que ya ha pasado. Teníamos publicar los resultados, mostrar siempre los resultados a los estudiantes, privacidad de los resultados, publicar resultados anónimamente sin mostrar los nombres de los alumnos. Sin embargo, si queríamos que se visualicen los nombres, les habíamos colocado publicar resultados con los nombres de los alumnos. En este caso, esta opción estaba habilitada para la otra encuesta. Entonces, ustedes tienen diferentes opciones. Mostrar columnas de no respondidas, incluir respuestas, serían los detalles. Dentro de los ajustes comunes del módulo se habían seleccionado las que están por defecto, las restricciones lo propio, sí se tenía lo que era la finalización de la actividad, que no la puedo desbloquear por cuanto ya existen personas que han respondido, en este caso 772 personas, y por esa razón ya no podría seleccionar ningún cambio en esto para no afectar. En vez de seleccionar guardar cambios, voy a colocar cancelar para visualizar. Entonces, teníamos de esta manera por el tema de que se muestre la información de esa manera. Entonces, mucho depende de la forma como ustedes vayan a configurar su consulta para que ustedes puedan realizar en función a qué tipo de actividad desean o consultar o poder lanzar una pregunta. Puede ser un debate, como les decía el ingeniero, tener una actividad de saber, por ejemplo, por decirles, ¿no? A pesar de que esta pregunta tal vez no podría ir, está de acuerdo en pasar las clases, por ejemplo, a sus estudiantes de Zoom en este horario. Sin embargo, existe una reglamentación que no podemos cambiar el horario de clases, se tiene que mantener en su horario, pero tal vez podríamos vernos si ellos desean utilizar, que se utilice la videoconferencia en Zoom, tal vez utilizar la videoconferencia, perdón, en Meet o utilizarla en Cisco Webex. Entonces, dependería mucho de la aplicación que ustedes desearían utilizar, ¿no? Entonces, es una bonita herramienta la consulta, al igual que el glosario, que seguramente les va a ayudar mucho en su planificación de aula. No sé si tienen ahora otra pregunta. Bueno, creo que no hay dudas mayores sobre estas herramientas, no son complicadas,
son sencillas. Recordarles que la consulta entonces nos permite diagnosticar nuestra población o nos permite también hacer algún tipo de diversificación de respuestas. Eh, y el glosario nos permite añadir un componente que aclare términos que se utilizan en la materia. Lo puede hacer el profesor en toda su integridad o puede también permitir que los estudiantes añadan términos al glosario. En muchos casos, muchos profesores hacen ellos el glosario porque no quieren que los términos por ahí estén equivocados. También se puede hacer que uno revise lo que el estudiante ha puesto para que no se ponga un término equivocado. Entonces, son usos que ustedes tienen que ver en qué momento se puede aplicar estas herramientas. Nosotros les aconsejamos que el glosario sea, por decir, uno solo para toda la materia, o si fuera el caso, un glosario por cada tema, ¿no? Si es que realmente es importante aclarar muchos términos. Bien, entonces, colegas, muchas gracias por su asistencia, Buenas por su tardes. Una consulta, participación. por favor. Sí, Buenas tardes. bueno, sí, Una adelante, la consulta. última, la última. El tema, la herramienta o la actividad consulta, ¿qué diferencia tiene con la encuesta? La consulta se refiere solo a una pregunta y la encuesta más, eso quisiera que me aclaren. Y otra consulta, las actividades que se tienen que realizar en este curso para obtener el certificado, ¿la tenemos que hacer en nuestra aula, en nuestra aula de nuestra materia que ya tenemos, o sea, ir aplicando ahí? ¿O Bien. Dani, ¿quieres que conteste yo? Está bien, ingeniero. Bueno, respecto a las diferencias, tiene mucha razón, colega. Esa es la diferencia principal. La encuesta en realidad me permite hacer una serie de varias indagaciones, mientras que la consulta solo una, con temas más de poder luego graficar o separar, agrupar, etcétera, a los participantes, ¿no? Entonces la encuesta sería mucho más extensa y tal vez más completa, como dice su nombre, encuesta. Respecto al tema de este curso es autogestionado. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes mismos avanzan a su ritmo, hacen las actividades, ven los videos, hacen las evaluaciones y cuando terminen el curso, al final, se les pide un examen final y haber estado participando de las actividades del curso, nada más que eso. Entonces, se logra un certificado que luego ustedes lo pueden tener guardado en digital y cuando ya podamos volver a la fase presencial, podemos firmarles y sellarles el certificado obtenido. O sea, de la parte nuestra como profesores, no les vamos a hacer ninguna otra evaluación más ni vamos a revisar nada más. O sea, este curso es totalmente autogestionado por ustedes y depende de ustedes aprovecharlo lo más que puedan haciendo esto dentro en sus cursos y además aprovechando las clases de consulta que son estas para poder aclarar dudas, ¿sí? Entonces no va a haber una revisión ni mucho menos, solamente un cuestionario final y un tiempo que ustedes tienen que haber gastado en haber visto todos los recursos de este curso, ¿sí? No sé si eso queda claro. Inge, en referencia a la consulta y a la encuesta, tenemos en el sitio web del eCampus, en YouTube, donde ustedes pueden ingresar al canal y en el canal no solamente van a encontrar los videos, los cuales están disponibles aquí en este curso, sino van a poder tener acceso a los diferentes otros materiales, incluyendo unos cursos que se les ha dado al tema de los estudiantes, que sería muy importante que si ven que ustedes, sus estudiantes, están teniendo dificultad en el manejo del eCampus en algún momento, los hagan realizar este curso, van a poder ellos aprender mucho en referencia a lo que es el eCampus. Y por otra parte, tenemos diferentes listas de reproducción donde ustedes pueden ir visualizando cada uno de los cursos que se ha ido dando de las capacitaciones. Y justamente hay uno en referencia a la pregunta que mencionaba la licenciada, y la van a tener aquí. Aquí en esta lista de reproducción de agregar actividades al aula virtual se tiene el glosario, se tiene la encuesta, se tiene la consulta y se tiene el foro. Entonces ustedes van a poder visualizar esas actividades y tal vez ahí van a poder comprender de mejor manera el tema de la encuesta, por ejemplo, al poder visualizar una diferencia en referencia a la consulta. Eso simplemente, ingeniero, a aportar más
a lo que usted les había mencionado y explicado. Gracias, Dani. Ingeniero, aló. Sí, Sí, adelante. Solamente para aclarar, en el campus donde usted ayer nos indicó para poder ingresar directo a la videoconferencia de esta tarde, solamente tienes que Sí. pinchar donde indica, pero lamentablemente no habilita, así que hemos tenido que esperar a sistemas que nos manden el enlace, el link, para poder ingresar. No sé, a ver si pueden Ya. revisarle uno. El otro es uno de los recursos no puede abrir uno de los recursos de un video. Está creo en la cuarta, si no me equivoco, recursos pues, para subir. No puede abrirse, es el único. Después, por lo demás, está bien, ingeniero. Habla el ingeniero Borges. Sí, Nah, está gracias. bien. Hemos recibido sus palabras a través del chat y le había contestado que vamos a revisar ese que no puede visualizar. ¿Está bien? Ya. Bien, yo creo que Gracias. Dani dejamos de grabar para no hacer muy grande el archivo. Estas sesiones van a quedar grabadas en el eCampus, les vamos a también a notificar. La sesión de ayer ya está grabada, ya la estamos subiendo al canal para que puedan verla nuevamente, la sesión de ayer. Hubieron muchas consultas ayer con el tema de